Hola, muy buenas noches. Mi nombre es Verónica Ormeño, soy psicóloga, terapeuta familiar y miembro del Departamento Clínico del Instituto Chileno de Terapia Familiar. ¿Mm? Nuestro instituto cumple este año 40 años acompañando a las familias y parejas a través de la terapia, la formación de terapeutas y con el trabajo de familias vulnerabilizadas. ¿Mm? Este año, además, nuestro instituto se suma al recuerdo de los 50 años del golpe militar. ¿Mm? Estas son las dos grandes actividades en las que estaremos este año. Y hoy nos encontramos en este ciclo de conversaciones abiertas para hablar de autismo y familia, comprensión desde la neurodivergencia. En esta ocasión tenemos una querida invitada que es Constanza Miralles, y a ella la va a presentar Tamara Rivera, que es miembro de nuestro instituto, psiquiatra de niñas, niños y adolescentes, miembro de la unidad de niños, niñas y adolescentes de nuestro instituto. Y ella va a ser nuestra anfitriona en el día de hoy. Durante el conversatorio de Constanza, ustedes pueden estar haciendo sus preguntas por el chat y Tamara las va a dirigir a Constanza. Este conversatorio está en YouTube y va a estar después en YouTube, va a quedar en YouTube para la gente que pregunta. La presentación no la enviamos, solo va a quedar el video de esta grabación. ¿Mm? Espero que podamos encontrarnos, les agradezco a las dos y que podamos aprender mucho. ¿Mm? Eso, muchas gracias. Gracias, Verónica. Muy bienvenida. Vamos a tener hoy día el agrado de compartir con Constanza Miralles, psicóloga. Ella es psicóloga formada en la Universidad Diego Portales. Se realizó además un magíster en la Universidad Mayor. Es especialista en la condición del espectro autista en todo el ciclo vital. Tiene una formación amplia y diversa. Entre esos ha realizado el diplomado de trastorno del espectro autista de la Universidad de Chile, que dicta a la población de niños, niñas y adolescentes. Está acreditada en el test de A2, TOS y ADR por el Instituto EGAIN de la Universidad de Barcelona. Es proveedora PIRS de la UCLA, Estados Unidos. Es diplomada también en terapia de juego en el Centro Metáfora acá en Chile. Ha hecho un diploma en autismo en niñas y mujeres en la Universidad de Mar del Plata, en Argentina. Y también es docente del Instituto del Grupo Palermo y pronto también es la directora de un diploma que va a dictar la Universidad Mayor a propósito de trastornos del espectro autista en la población infanto-juvenil. Muy bienvenida, Constanza, muchas gracias por estar con nosotros. Te voy a invitar a compartir pantalla para que nos compartas tu presentación y luego nos vamos a reunir para algunas preguntas. Habría que abrir tu audio, Connie. Hola, ¿cómo están? Bueno, estoy muy agradecida de poder estar acá. Yo soy Connie Miralles, ahí como me presentaba Tamara, soy psicóloga y me dedico, digamos, al espectro. Y aparte de esta presentación, contarles que yo estoy desde hace 13 años en el tema del autismo, porque también soy familiar. Tengo una sobrina de 15 y un sobrino de 9 años. Entonces también, digamos, en ese momento es donde parte toda esta inquietud y hablo un poco desde los dos lados, que eso también es importante para poder compartir experiencias y también poder hablar no solamente desde la experiencia profesional, sino también desde poder comprender las dinámicas del cuidado. Así que bueno, ahí estaba toda mi presentación. Yo contarles también que me dedico a la generación de materiales terapéuticos, que tengo ahí psicología y dibujos con algunos stickers y sobre todo porque si hablamos de pensadores visuales, hay que crear cosas visuales, así que también esto que era un hobby de la ilustración ya lo he ido juntando y también pudiendo integrar mucho el trabajo como más artístico y con distintos elementos al tema del autismo. Entonces, yo quiero partir con este meme que yo creo que me identifica y por eso creo que tener estos 45 minutos va a ser un gran desafío.
porque en este tema podríamos hablar muchísimo, ¿tá? Y por eso es que yo voy a dejarles como varias inquietudes y muchos temas que en el fondo nos van a hacer una ruta para poder profundizar, pero que efectivamente no los vamos, digamos, podríamos hablar muchas horas de esto, porque hay muchas aristas que poder mirar. Una de las primeras temas fundamentales y de las comprensiones fundamentales para empezar a comprender el autismo es un poco estas nuevas miradas que hay. Y por eso aparece este tema de la mirada desde la neurodivergencia. Porque de alguna manera en todas las resignificaciones y reformulaciones que ha tenido el autismo, se ha ido mirando esto del espectro, y un espectro que es muy amplio y donde también no podemos ir generalizando casos. Entonces, ¿qué pasa? Que ha aumentado mucho el diagnóstico, pero en el fondo es porque cada vez hay más instrumentos y hay para poder, digamos, hacer ciertas definiciones más finas, para poder indagar en ciertos aspectos. Entonces también eso es bien importante, cómo vamos a comprender también el autismo y como una forma sobre todo de estar en el mundo. Entonces estas imágenes que ahí están los autores, digamos que es este sitio, es muy buena para poder entender el autismo. ¿En qué sentido? En que se habla, por ejemplo, antes se hablaba de, digamos, de alto funcionamiento, grado 1, grado 2, grado 3, y hoy en día se habla de las necesidades de apoyo. Pero mirar que es un proceso que no es lineal. Aquí muchas personas hablan de que es más o menos autista, o que es más leve o no, y justamente esta es una mirada circular. ¿Qué quiere decir? Que tal como se muestra en el esquema, nosotros tenemos distintas áreas, y en cada una de esas áreas es donde tenemos que ir viendo cuáles son las necesidades de apoyo, también cuáles son las fortalezas, y eso también es súper importante en términos no solamente de terapéuticos, sino que también educacionales y para las familias. ¿Por qué? Porque uno podría decir, oye, pero, y sobre todo que pasa mucho cuando yo voy a los colegios con la familia, oye, pero es que después falta esto, esto y esto. Y siempre parece que hay cosas que desarrollar, pero acá también yo tengo que mirar, oye, en esta área hay mucha fortaleza, y poder ir viendo también en qué áreas van viendo ciertos avances y con cuáles voy a poder priorizar. Entonces siempre entender desde una perspectiva circular y saber que en esto mismo del espectro y por qué las manifestaciones son tan distintas, porque los perfiles son distintos. Entonces lo primero para entender tanto, porque yo sé que acá hay personas cuidadoras y también hay terapeutas, tanto dedicados al autismo como terapeutas familiares que probablemente quizás a la terapia específica del autismo tengan su terapeuta, digamos, una persona adulta, un niño, un adolescente, pero sin embargo, al, por ejemplo, tener una terapia familiar, sí que cosas se debieran poder tener de herramientas para decir, ya, a ver, qué ajustes, qué formas de inclusión voy a tener yo para permitir una participación para esta otra forma de funcionar en el mundo que es la neurodivergente, y que también poder comprender que la neurodivergencia está llena de dones, está lleno de aportes, que hoy en día, y lo vamos a ver acá, las voces adultas autistas han ido cada vez tomando más fuerza y también pudiendo mostrar todas estas áreas de desarrollo que son sumamente relevantes. Entonces, bueno, yo les decía, a mí me gusta el humor, y también recordemos siempre que una de las características de las personas autistas es ser pensadores visuales. Entonces, todo lo visual se usa mucho, y acá está este meme que es, no habrá segunda cita, pero al menos sabrán que neurodiversidad y neurodivergencia no son lo mismo. Y esto es bien importante porque yo veo en todos lados que se habla de la neurodiversidad como que fuera sinónimo de neurodivergencia, incluso en algunos avisos, como en lugares establecidos, dice fila especial para personas neurodiversas, y uno respira y dice, es neurodivergente, pero bueno, es para que, por eso es que digo, por lo menos van a salir conociendo esto, y es entender que primero todos somos neurodiversos. ¿En qué sentido? En que nuestros, digamos, tenemos distintos cableados de cerebro. O sea, esto es parte de la diversidad natural de lo que es, digamos, nuestra forma de conectarnos con el mundo, de cómo se cablea nuestro cerebro, de cómo son los estímulos sociales que tenemos. Pero sin embargo, cuando nosotros hablamos de lo neurodivergente, es que acá hay una variación en el funcionamiento.
y de alguna manera acá también se instala este símbolo del infinito. ¿Por qué se ha ido y por qué las comunidades cada vez, digamos, discrepan más del uso del puzzle? Porque el puzzle, el símbolo del puzzle antiguo hablaba del misterio del autismo, como que fuera algo que no se comprendía, y no. Resulta que en la medida que yo voy comprendiendo cómo se funciona y cómo funciona una persona neurodivergente, en realidad empieza a ser bastante lógico, bastante predecible y muy acompañable el proceso de cada persona. Entonces empiezo a poder entender esta otra forma de funcionar, y también ya deja de ser un misterio, sino que justamente cada persona va descubriendo, como lo puede hacer también una persona neurodiversa, cómo funciona y cuáles son los ajustes que necesita. Y el infinito y multicolor tiene que ver, aparte de las posibilidades infinitas, con todo este amplio espectro que nosotros podemos ver y que hace que también tengamos que un poco resetearnos, sacar muchas veces estas etiquetas que están, o estos paradigmas que están más antiguos, y poder mirar, digamos, el espectro como una globalidad. Y dentro de este liderazgo y esta mirada, y por eso es que quise hablar esta comprensión desde la neurodivergencia, que cada vez más literatura la pone como un nuevo paradigma en la forma de la comprensión del autismo, y por eso algunos hablan de condición, otros hablan de simplemente autismo. Es primero la emergencia muy potente de la comunidad autista y de las voces adultas de la primera persona. Y que eso, digamos, no solamente nos permite acceder a la vivencia, poder mirar la forma de funcionar, sino también poder comprender desde la primera persona cómo han sido las trayectorias vitales y qué podemos nosotros aportar en su propia historia para poder atender a las necesidades de las personas, más que como especialistas pensamos que son sus necesidades, porque acá también hay una mirada de que yo tengo que atender las necesidades de apoyo, pero no es tratar de que una persona sea como neurotípica o normalizarla, sino que con toda su identidad neurodivergente pueda tener su mejor calidad de desarrollo, pueda tener una mejor calidad de vida, bienestar, y poder desarrollarse plenamente. Cada vez también hay más empoderamiento y activismo de las personas cuidadoras. Acá la presentación es autismo y familia, pero la verdad es que nosotros vamos a hablar de personas cuidadoras. ¿En qué sentido? En que no solamente en la familia, hay veces que los cuidadores, digamos, esta familia que a veces uno elige, o también otros actores que van participando, entonces quiénes están al cuidado, y también cómo las personas cuidadoras, según las necesidades de apoyo, tienen más o menor protagonismo, o quizás en edades más tempranas del ciclo del desarrollo hay mucho más protagonismo, pero en la medida en que se van desarrollando la autonomía, que se va desarrollando las actividades de vida diaria, obviamente que se va dejando la autonomía a la persona. El tránsito a la vida adulta, ese es un tema que también ha sido una inquietud, y que también es una inquietud como profesionales, digamos, de poder cada vez tener más, digamos, profesionales formados en términos de la vida adulta, y sobre todo no solamente pensando en las trayectorias vitales de nuestros pacientes hoy en día, sino también en que hay muchos adultos que han tenido lo que llaman el diagnóstico tardío. A mí no me gusta decir tardío, me gusta decir el diagnóstico adulto, porque creo que nunca es tarde, y que en el fondo siempre se puede comenzar, y que es bastante revelador y muchas veces permite tener una tremenda explicación de muchas cosas que pasaban para una persona cuando logra tener, digamos, su diagnóstico en la adultez. Entonces, ¿qué tenemos nosotros? Que las necesidades de apoyo centradas en la persona neurodivergente, comprender su perfil en el espectro, o sea que en el fondo hay muchas formas de manifestarse, y yo tengo que entender cómo funciona esta persona, porque a lo mejor la estrategia que es para un tipo de perfil puede ser nefasta para otro tipo de perfil, y ahí vamos a ver un poquito por qué. El desarrollo de habilidades. Acá no solamente vamos, digamos, a pensar en, comillas, compensar los déficits, que le llamamos las necesidades de apoyo, sino también qué habilidades en los intereses profundos. Antes se hablaba de los intereses restringidos. Hoy en día se habla de los intereses profundos, porque eso se ha visto que muchas veces este interés profundo es algo que no solamente estructura un sujeto
para la vida adulta, sino que también, por ejemplo, es un espacio de regulación, es un espacio para cómo familiares y terapeutas podemos acceder, digamos, a una persona, podemos explicar cosas desde el propio interés profundo. El tiempo de ocio y tiempo libre también. Entonces, por eso es muy necesario poder ir reformulando, y dentro de estas reformulaciones está qué es lo que pasa con los intereses. Y como desde ese interés yo puedo ir ampliando e incorporando novedad. Y otro punto que es súper importante es el sesgo de género. ¿Por qué? Porque antiguamente se hablaba que el ratio era 4:1. Y hoy en día cada vez esto se ha ido estrechando de 3:1, de 2:1. ¿Por qué? Porque el autismo estaba, casi todas las pruebas de evaluación o casi todos los conceptos estaban puestos en el autismo, en lo que le llaman el socializado masculino, y no en las características que también está en el autismo en mujeres. Entonces, hoy en día también han aparecido todos estos temas para poder evaluar, que es importante poder mirarlos y poder conocerlos también, ¿ah? Ahora, eso ya sería para hacer otra charla, pero sí es importante como ya empezar a tomar nota y a dejar ciertos temas que son inquietudes que hay que empezar a ir incorporando. Entonces, bueno, muchas veces está esta pregunta de qué va a pasar después, el futuro, pero hay veces que también nosotros tenemos que centrarnos, así igual que como este agapanto que va brotando, en, bueno, ¿qué estamos haciendo ahora? ¿Cómo estamos apoyando ahora? Y cómo nosotros podemos ir entregando bienestar, habilidades, y centrarnos un poco en las intervenciones que podemos hacer en este momento. Entonces, ahora viendo un poco más el tema del autismo y familia, y también de las personas cuidadoras, pensar, bueno, ¿quiénes son los cuidadores? Y cómo también es el tema del cuidado, porque el cuidado, como les explicaba, obviamente que va cambiando, y también hay todo un tema, digamos, que pasa con las familias, de que a lo mejor hubo momentos en que hubo que haber mucho apoyo, soporte, protección, pero después hay otros momentos que hay que ir dando autonomía. Entonces, cómo ir pudiendo, digamos, manejar esos timings, cómo ir, digamos, soltando eso, cómo ir reformulando, es todo un trabajo personal que es bien importante. Entonces, para hablar primero de cuidado, yo les quiero citar esta pequeña frase que es de Margaret, digamos, es una historia de Margaret Mead, y que es que hace años un estudiante le preguntó, digamos, a Margaret Mead con respecto a los signos de civilización, ¿ya? Entonces, este estudiante, ¿qué esperaba? Esperaba que Mead hablara de anzuelos, de ollas de barro o piedras de moler, ¿ya? Por si acaso, si no saben, Margaret Mead es una muy conocida y muy destacada antropóloga que fue digamos, un tremendo aporte. Entonces, ¿pero qué dice este texto? Pero no. Mead dijo que el primer signo de civilización en una cultura antigua era un fémur que se había roto y luego sanado. Mead explicó que en el reino animal, si te rompes una pierna, mueres. No puedes huir del peligro, ir al río, o tomar algo o buscar comida. Eres carne de bestias que merodean. Ningún animal sobrevive a una pierna rota el tiempo suficiente para que el hueso sane. Un fémur roto que se ha curado es evidencia de que alguien se ha tomado el tiempo para quedarse con el que se cayó, ha vendado la herida, le ha llevado a un lugar seguro y le ha ayudado a recuperarse. Mead dijo que ayudar a alguien más en las dificultades es el punto donde comienza la civilización. Entonces, ¿por qué es tan importante poder comprender eso? Porque también esto es el cuidado, o sea, cuánto yo voy a asistir, y también después cuánto voy a dejar que la otra persona vuelva y retome su autonomía, y poder ir modulando ese tema. Entonces, ¿qué cosa es importante en términos de las personas cuidadoras y de las familias? Es que nosotros nos remontamos a estos conceptos de la digamos, de la alopatria o las alofamilias, que es nuestro halo intersubjetivo, que muchas veces en el tema del cuidado no son solo los padres, sino que es la tribu, el clan y todos aquellos que interactúen. Y dentro de eso también, ¿por qué? Porque muchas veces, y según el grado de apoyo, participan, digamos, distintos cuidadores. Y en ese sentido, el entenderse como persona cuidadora
es, por ejemplo, que a veces son abuelos, abuelas, que pueden ser tíos, que pueden ser familiares, que son muy amigos, incluso en esto de las comunidades, por ejemplo, de personas cuidadoras, a veces entre redes de apoyo de distintos padres se apoyan entre ellos para el cuidado. Entonces también comprender que en esto y en estas herramientas tiene que estar todo el clan o toda la tribu de cuidadores alineada. ¿Ah? ¿Por qué? Porque de alguna manera sí, pudiendo y alineada es como tanto implementando las estrategias, pudiendo tener una consistencia en qué se va a ir apoyando en las distintas etapas del ciclo vital, y también dentro de ese alineamiento de poder ir anticipando, siendo consistentes y sobre todo comprender en profundidad qué es la neurodivergencia. Yo a veces digo que uno es como bilingüe, hablo neurotípico y hablo neurodivergente, y en general pasa mucho eso que también va mostrándonos la neurodivergencia, cómo se piensa fuera de la caja, se tiene otros caminos para llegar a las mismas conclusiones, y que hace que también se tengan respuestas mucho más creativas, soluciones distintas a temas. Entonces también ahí es una invitación, porque la neurodivergencia realmente puede ir, cuando ya se empieza a descubrir, puede ser ir maravillando e irse abriendo a distintas perspectivas. Entonces, nosotros, ¿qué vamos a ver en esto de los conceptos asociados, digamos, al cuidador o a las personas cuidadoras? Hay distintos tipos de cuidadores, que pueden ser familiares, los primarios, secundarios, y que dentro de eso también, ¿por qué es tan importante funcionar de manera alineada? ¿Por qué es tan importante la psicoeducación? Y sobre todo, muy agradecida yo de esta instancia que ha dado el Instituto Chileno de Terapia Familiar, porque aunque parezca eslogan, que es una tarea de todos, pero efectivamente el poder acompañar ciertos procesos, poder comprender, poder derribar ciertos constructos, hace que las personas cuidadoras más, digamos, principales, y los secundarios, y después también los distintos sistemas, puedan ir generando ambientes que sean más inclusivos, puedan ir investigando y vayan permitiendo cada vez más la participación social. Hoy en día cada vez pasamos más desde un modelo que era más asistencialista a un modelo de participación social, donde las personas autistas pueden ser colegas, compañeros de trabajo. A mí me toca mucho cuando a veces los diagnósticos, digamos, que llevan a niñas, al entrevistar a padres, decir, oye, ¿tú no has pensado y tener que derivar para evaluar de que a lo mejor, digamos, estás en el espectro? Y efectivamente, a través del proceso de sus propios hijos, van descubriendo que sí, que efectivamente estaban en ese funcionamiento, y que en el fondo le pusieron distintos nombres, armaron alguna construcción en la cual, digamos, fueron funcionando, pero que han estado siempre, y en el fondo no hay como un tema de que sea tan asistencialista, sino que hoy en día sí se puede hablar más abiertamente y muchas personas poder irlo contando, pero que siempre hemos estado en contacto con muchas personas que están en el espectro, y que obviamente que el grado de participación va teniendo que ver con si hay algunas coocurrencias, con también cómo, digamos, se han ido compensando ciertos funcionamientos. Y el cuidado también, ¿qué es lo que hace? Que organiza una forma de ser y estar en el mundo, ¿ah? Y se sincronizan emocionalmente. Entonces, ¿qué pasa? Que cuando nosotros hablamos de autismo y familia, no es solamente esta familia, la familia se transforma, y se transforma en una familia que ahora va a ser bilingüe, entre comillas, porque no solamente se va a basar en modelos neurotípicos, sino también en comprender y en ser una familia neurodivergente, una familia que quizás va a hacer ciertos ajustes, como por ejemplo, cosas muy concretas. Si vamos a un cumpleaños, a lo mejor vamos a ir en duplas y quizás nos vamos a ir antes de un lugar porque hay una menor batería social, o la persona se saturante, o que por ejemplo hay ciertas excepciones que vamos a hacer, y poder tomar eso como parte de la propia identidad y de un valor. Ahora, en términos del cuidado, ¿qué es lo que hace en el cuidado? Están la asistencia, las tareas de apoyo, la atención física y emocional, también el consuelo, el apoyo, la contención
y también la diversión, el relajo y más. Y eso es bien importante porque es una de las cosas que cuando muchas veces se mira esto de compensar déficit, entonces ya, pero hay que desarrollar esto, hay que desarrollar esto, también hay que disfrutar, hay que pasarlo bien y hay que también enamorarse de esta neurodivergencia que está llena de cosas que puede ir aportando y en eso también tener un disfrute y poder reformular el cómo se disfrutan las cosas. Quizás voy a hacer otro tipo de actividades, quizás también no puedo esperar que la persona siempre se pliegue a mis intereses, sino que imbuirme yo en sus propios intereses y desde ahí ir encontrando espacio. Esto implica una reformulación tanto individual para las personas cuidadoras como también para el sistema familiar en global. Entonces, ¿qué cosas nosotros vamos a ver? Esto primero, resignificar las expectativas. ¿Y en qué sentido? En que acá muchas veces hay toda una expectativa de cómo va a ser esta familia o qué se ha puesto, digamos, en estos hijes o pensando en el futuro, pero de alguna manera acá las expectativas se tienen que ir mirando cómo poder nosotros mirar a esta persona y poder pensar en su bienestar y qué es lo que le hace más feliz. Comprender el mundo neurodivergente, o sea, aquí, y de verdad, una de las cosas que a mí, yo 10 años, mis primeros 10 años de profesión fueron de psicóloga infanto-juvenil, y cuando ya los otros 13 que he estado, me llama mucho la atención y me encanta que, digamos, los padres y personas cuidadoras del espectro autista son súper empoderados y súper, digamos, siempre están estudiando, asistiendo a un montón de charlas, de webinars, se inscriben a cursos. ¿Y por qué? Porque de alguna manera está en esto de primero tengo que, ponerme a estudiar y ponerme a comprender. Hay muchas cosas que hay que desaprender, o sea, cosas que funcionaban en digamos, con la crianza neurotípica, es decir, aquí vamos a empezar de nuevo. Y a mí me ha tocado muchos cursos que he hecho para personas cuidadoras y todo, que por ejemplo asisten tías, abuelas, o sea, va el clan realmente, no solamente esta es la figura de los padres o la madre o el cuidador principal, y me dicen, oye, yo crié, no sé, 5 hijos, tengo 20 nietos, y aquí empecé de nuevo. Y quizás primero con esta angustia y vértigo, y después también con maravillarse con poder ir comprendiendo un poco este funcionamiento. Entonces, desaprender, aprender y también reaprender. Aceptar el diagnóstico e integrarlo como parte de la identidad familiar, y que eso es súper importante porque es una forma de estar en el mundo. Y en eso el valor e identidad del autismo, que incluso se celebra el orgullo autista. Yo acá en estas fotos que puse fue un concurso, digamos, que además ahí en ese sentido el autismo genera todo un tema de red. Entonces aquí me apoyó Galería Uprint, que fue el viaje que me prestaron, el lugar, me apoyó Pilot Chile con los premios. Hicimos un concurso del autismo dibujado. Todas estas fotos obviamente están todas con los debidos consentimientos, y mostrar cómo, por ejemplo, dibujar el autismo como pensadores visuales, hacer un concurso. De hecho, aquí la ganadora, su imagen ahora es parte de, digamos, de una institución norteamericana que, digamos, le compró su dibujo como parte de la imagen corporativa, así que tuvo, digamos, viajó, además, pero de poder entregar estos espacios que además son de encuentro, que son de, digamos, de poder validar las habilidades, de poder hacer tribu y de poder también, digamos, orgullosamente decir, soy autista, ¿qué necesidades tengo? ¿Sabes que tengo que hacer mi pausa sensorial? O me voy a poner un rato los audífonos, y poder validarlo como una forma de estar en el mundo, pero que sí también existen muchos talentos que se van desarrollando. Acá puse parte de la exposición. ¿Y por qué? Porque también es un poco poder generar estos espacios de encuentro, que nos permitan ir pudiendo como mirar talentos, poder ver que en estos intereses profundos, y cuando veamos un poquito de cómo es la función cognitiva, efectivamente se tiene un cerebro distinto que también tiene muchas habilidades. Entonces, dentro de eso es como nosotros también podemos ir validando esta forma de estar en el mundo. Entonces nosotros
¿qué tenemos? Vemos distintos puntos de vista. Por ejemplo, acá no me van a poder contestar como cuando hago clases. Yo, bueno, 18 años hice clases en el pregrado, entonces, ¿qué ven? Pato, conejo, y unos conejos, pato, bueno. Acá ustedes sabrán qué ven primero. Pero la figura es la misma, ¿y qué es lo que yo veo primero? Si veo, digamos, el conejo que sería mirando a la derecha y el pato mirando a la izquierda, ambos compartiendo el mismo ojo, tiene que ver un poco con que en el fondo cómo se van construyendo o a qué le voy dando prioridad cuando observo la realidad. Entonces, una de las primeras cosas, y que yo he hablado así permanentemente, es comprender que una persona neurodivergente es un pensador visual. Ese es su lenguaje nativo. Y desde ahí vienen muchas estrategias de cómo yo empiezo a ver cómo poder mostrarle cosas, como tanto desde las personas cuidadoras, desde los terapeutas dedicados específicamente al autismo, que eso ya lo saben ampliamente, pero también, por ejemplo, para un terapeuta familiar que no está formado en autismo, pero que sí en un proceso va a acompañar a una familia, cómo también sumarse un poco a poder hacer a veces pequeños ajustes, pero que hacen la diferencia. Entonces aquí, en esta mirada del infinito, ¿qué cosas nosotros tendríamos que mirar y saber? Yo no les voy a poder hablar de integración sensorial, bueno, eso es de los terapeutas ocupacionales, me encantaría, pero el tiempo nos pilla, pero sí tener algo muy claro. Muchas veces existía esta visión de que una persona autista era hipersensible. Entonces, si yo le preguntara a alguien así como estos programas antiguos, voy a la calle, así, dígame usted, ¿qué características hacía entrevista en la esquina? Y tú dices, no, le molestan los ruidos, ¿sí? O le molestan los estímulos, o por ejemplo, le molestan la etiqueta en la ropa o ciertas texturas, ¿ok? Pero ese es un perfil. Que es uno que se llama de hipersensible o de alto registro sensorial. Pero también tenemos otro perfil que es como hiposensible o, digamos, necesita, tiene un bajo registro y que por lo tanto le pasa por el contrario, que en el fondo necesita buscar contacto, necesita input sensorial. Entonces, por ejemplo, si mucha gente dice, uy, una persona autista, una manta con peso. Sí, pero una manta con peso es para alguien de bajo registro, para alguien que, por ejemplo, es hipersensible, va a ser asfixiante. O, por ejemplo, no necesita que lo abracen fuerte. A ver, si es una persona que en el fondo tiene alto registro, yo siempre les pongo este ejemplo cuando dicen que no abrace. Yo le digo, imagínate que tú vienes de la playa, insolado, pero así como jaiba, y alguien llega y te dice, oh, les doy un abrazo y tú, ¡ah! Bueno, eso es. Entonces, yo tengo que preguntar. Hay muchas personas que a veces uno les dice, mira, ¿por qué mejor abrázame tú? O vamos de poco, o por ejemplo, para muchas personas a veces ver la cara, no sé, los collares, los anteojos, imagínense todo esto, es mucha información, pero quizás si yo lo abrazo de la espalda, puede ser mucho más cómodo. Y por otro lado, por ejemplo, en un perfil de bajo registro, hay veces que necesita la propiocepción para volver a tener volver a integrar esta percepción de sí mismo, tener input sensorial, y ahí el abrazo fuerte es importante. Entonces, ¿qué cosa es relevante acá? Que en esto del espectro es lo primero, pero lo primero es conocer cuál es el perfil, porque de acuerdo a ese perfil van a hacer la estrategia. Porque, y ahí los terapeutas ocupacionales son los expertos en decir, mira, por ejemplo, tal persona se va a marear con esto, o al contrario, hay alguien que a lo mejor muchas veces para poder regularse necesita que lo balancee, por ejemplo. Entonces, ahí nosotros vamos a poder encontrar cuáles son las estrategias, pero siempre lo primero es cuál es el perfil sensorial. O sea, ahí como palabra clave, poner un post-it, perfil sensorial. Y si ustedes, por ejemplo, y acá hay muchos terapeutas familiares, van a recibir a alguien, listo, en la ficha lo primero, ¿cuál es el perfil sensorial? ¿Hay algún estímulo que le pueda molestar, que tenga aversión para no tenerlo? ¿Hay algo que necesite regulador que a lo mejor o yo lo puedo implementar en la consulta o pedirle a sus padres que lo traigan al proceso de terapia? Entonces, eso, por ejemplo, es lo primero que ustedes debieran tener como registrado en la ficha. Lo segundo es que la regulación afectiva
el sistema de amenaza funciona distinto, y aquí hay bueno, no vamos a entrar en este tema en profundidad, pero pasa que según también cómo entra la información sensorial, puede pasar en algunos casos que el sistema de alarma es mucho más sensible. Yo cuando a veces le he ido a explicar a los papás, les digo, imagínense que ustedes tienen en un edificio un sensor de humo, pero es tan sensible que en un departamento fuman mucho y suena la alarma de incendio y todos parten a las 4 de la mañana, no, están fumando. Bueno, eso le puede pasar a una persona. ¿Y por qué? Porque efectivamente los estímulos los está percibiendo más intensos. Entonces lo que fue, por ejemplo, para alguien un bocinazo, para esa persona es como tener, no sé, como 5 patrullas y además, no sé, los bomberos. Entonces, ¿qué pasa? Que efectivamente va a reaccionar con más ansiedad. Y por otro lado, también eso mismo el registro puede pasar en otras personas que haga que no tengan la misma percepción de peligro o no registren ciertas cosas. Y que a veces puede ser leída como que o no le importa o cómo no se da cuenta. Y efectivamente, eso es parte del trabajo de que entendiendo el perfil, le saco el juicio como de que esta persona es exagerada o que por el contrario, digamos, no le importan las cosas, y poder enseñar, educar, poder mostrar, también poder aprender a leer y a registrar estos temas. Pero hay una cosa que es bien importante, que es poder, en la medida que yo comprendo, empiezo a sacar todos esos juicios de valor respecto al otro. La función ejecutiva. Yo ahí me voy a detener un poco más para entender. Aparte que a mí me encanta el tema de la función ejecutiva, pero me voy a tener un poco más para poder comprender bien cómo es que se estructura el ambiente desde la función ejecutiva. Y acá hay algo que es bien importante, no generalizar. O sea, cuando hablamos del espectro autista es que hay muchas formas de manifestarse. Entonces, por ejemplo, muchas veces, claro, sale, esta persona no entiende la ironía, o por ejemplo, las bromas o las metáforas, no necesariamente. Puede pasar en algunas personas del espectro, pero en otras no. O por ejemplo, en otros casos se dice, no, hay hipersensibilidad. No, en otros casos no hay hipersensibilidad, al contrario, hay bajo registro. Entonces yo no tengo que generalizar, sino que lo primero es detenerme a investigar y conocer esto. Y estas son cosas que tienen que tener tanto las familias como para establecer una línea base, para desde ahí desarrollar estrategias, tanto en los colegios, en las distintas comunidades, para poder saber cómo regular a alguien, qué input sensorial puede necesitar en caso de que se desregule, qué cosas yo puedo, por ejemplo, desde que hay veces que yo voy al colegio, antes que entre un chiquillo, y miramos, y yo miro, le digo, ¿cuál es el locker de él? Y luego está al medio. O sea, van a salir los chiquillos rajados a recreo, y ese pasillo con todo, imagínense, ahí con hambre, que para sacar sus colaciones, va a ser una desregulación. Deja el locker en la esquina. Hay veces que unos ajustes tan pequeños como eso, de que en el fondo dejo el locker en la esquina, cosa que no tenga que pasar por ese pasillo, no tenga todo encima, que salten, puede hacer la diferencia. Por ejemplo, voy a veces al lugar, incluso a la sala, y digo, uy, esto aquí se mueve de esta manera, esto va a distraer, mejor en tal lugar. O no sentar al lado de la puerta, porque el entra y sale va a ser una distracción permanente. O por ejemplo, en estos quizás bancos de a dos, decir, ¿sabes que esta persona a lo mejor va a necesitar sentarse sola porque necesita más espacio, o porque esto del codo, que uno cuando chico hacía esta raya, casi como que algo pasaba a la frontera, pero eso le va a molestar y va a ser a lo mejor un tema tan sutil como ese, una molestia permanente. Entonces, cuando yo puedo entender cómo funciona alguien, cuando yo puedo entender esos ajustes sensoriales, esos ajustes de espacio, y respetar eso de que, oye, porfa, no le saquen los lápices porque va a ser súper invasivo que llegue y se mete una mano de repente para que le saquen la goma. Entonces, cuando ya puedo entender, y cada persona también puede saber qué cosas lo regulan, lo desregulan, y por qué, porque en el fondo esa mano, que para nosotros puede ser una mano digamos, más simple, para la otra persona es como que la persona se tirara encima. Entonces, cuando puedo entender eso, yo puedo hacer los apoyos y puedo generar más regulación. O, por ejemplo, en el caso del bajo registro, muchas veces pasa, no respeta el espacio del otro, es que no lo logra leer todavía.
¿Por qué? Porque necesita el contacto y porque registra menos. Entonces, por ejemplo, yo ahí lo trabajo con un hula-hula. El típico hula-hula. ¿Por qué? Porque justo es como el círculo que rodea, nuevamente, pensadores visuales, un elemento concreto. Entonces después es como, no te metas a mi hula-hula, o también empiezan a calcular mentalmente, ¡pum!, hacen como el hula-hula en la mente, listo. Aquí estoy bien, o no me puedo acercar tanto porque ahí voy a estar invadiendo y me voy a meter al hula-hula del otro. O sea, como uno tratando de meterse en una mente neurodivergente, de ser pensador visual, de poder tener algún elemento, no que dar por obvio, de decir, ay, es que este es mi espacio. No, pues si yo pongo un espacio concreto, puedo decir, bueno, eso era. Entonces ahí está el cómo poder entender estos funcionamientos y así poder entregar estrategias que sean mucho más efectivas. Así que yo no tengo convenio con ninguna marca, pero les digo que el hula-hula es algo que sirve mucho, para que lo tengan, porque de verdad que ayuda harto. Bueno, y acá en la función ejecutiva, ¿qué cosas? Y nuevamente, no necesariamente es igual en todas las personas, pero sí es importante comprenderlas. ¿Por qué? Porque cuando las comprendo, me puedo ahorrar bastantes, digamos, temas de desregulación. Entonces, por ejemplo, el hiperfoco. Cuando yo estoy hiperenfocado, que es un don, el hiperfoco, pero ¿qué pasa? Que ese don hay que saber administrarlo, porque un cerebro neurodivergente funciona en base a intereses. Entonces, cuando algo le gusta, puede hacerlo, estar mucho tiempo en eso. E incluso a veces olvidarse no sé, de ir al baño, de hidratarse, de comer, o se le pasa la hora. Entonces, de hecho, a mí me han llegado casos y que muchas veces me llegaban como en copresis, entre comillas, y yo decía, no, ¿sabes qué? Se me un funcionamiento del espectro autista, esto hace años, y me miraban con cara como de ¿qué? Y bueno, justamente a veces ese era el primer indicador, que era esto, no es que se queda jugando y por ejemplo, no atiende sus necesidades básicas, y que justamente en el hiperfoco es como que estoy tan enfocado que se me olvida o me acuerdo muy a última hora. Entonces, por ejemplo, saber de este hiperfoco y poder administrarlo. Y eso ayuda mucho. A veces se puede hacer con un reloj, con alarma, con la persona que sepa, oye, ya tengo que hacer una pausa, pero también el estar hiperenfocado es también es un don y es algo que puede ser súper valioso. Yo tengo que saber cómo tomarlo. El monotropismo. En la mente monotrópica es que va como por un tema a la vez. Entonces, por ejemplo, imagínense alguien, yo por ejemplo que trabajo, que tengo muchos colegas que funcionan en el espectro, que se está trabajando en algo y de repente le pregunto algo nada que ver. Y la persona, oye, pero es que estamos haciendo esto. Ay, pero sí, un minuto. Es que no es un minuto. A la persona la estoy sacando en su hiperfoco y además estoy poniendo otro tema y resulta que estoy distrayendo todo ese proceso. Entonces, para un neurotípico que dice, oye, esta persona que exagera, si le pregunté esto, es porque, claro, como tiene una mente politrópica, es como va y vuelve, pero que no. Justamente, este monotropismo es que, a ver, ¿sabes qué? Esto que saltan de un tema acá, me pierdo. A ver, terminamos de hablar de este tema, entonces pasamos al otro. Y desde ahí también se puede comprender mucho mejor y también evitar y que esto me lo reporta mucha gente, que dicen como que le dicen, ay, que esta persona que exagerada, porque como que tiene que hacer un tema y no puede pasar de un tema al otro, y no, pues tengo que entender la mente monotrópica y que también permite también trabajar muy bien en ciertas cosas en las cuales las personas neurodivergentes son mucho más efectivas que las personas neurotípicas. El pensamiento visual, y que eso es fundamental, tener todo tipo de elementos visuales, y la tolerancia al disconfort. ¿Qué pasa? Que hay más fatiga, que hay más cansancio, que tiene más peso, por ejemplo, el no dormir bien, el estar con hambre, el estar incómodo físicamente con una vestimenta no adecuada o que no era lo que, digamos, cómoda, o con una tela que moleste, o con algo que raspe. Y generalmente acá nuevamente, porque hay esta vez es muy instaurado esto, pero del aguante, ¿no? Resulta que efectivamente se destinan más recursos para poder mantener la estabilidad. Entonces yo, ¿cómo lo explico eso? Les digo, imagínense que vamos a ir al Manquehue. Entonces van todos con su banano, con su botellita de agua, pero alguien va con una mochila de 20 kilos.
Obviamente que en la mitad, mientras todos se están sacando selfies, no sé qué, la otra persona va a estar, ya, pues, ¿cuánto falta? ¿Hasta qué hora? Que cuando todos estén en la cumbre, y ahí, no sé, haciendo piruetas al lado de la cruz, la otra persona va a estar, ya, pero estoy cansado. Entonces, ay, pero pucha, viste que no participas, pero oye, si estamos todos subiendo, sí, pero ojo, todos estos temas sensoriales, de regulación afectiva, hacen que se destinen más recursos. Entonces, también es importante tener mucho ojo, por ejemplo, en cuidar de no, digamos, que una persona no se fatigue, en poder hacer los ajustes necesarios en colegios, en universidades, que también, por ejemplo, la familia comprenda que se tiene una materia social más limitada y que a lo mejor, digamos, dicen, no, los niños se tienen que quedar en la mesa hasta que terminemos. No, quizá, o sea, obviamente que hay una condición distinta, y como se dice, a situación excepcional, regla excepcional, y no, porque está bien que se vaya unos 20 minutos con su iPad a escuchar música porque necesita la pausa sensorial, porque igual que en el cerro, va con la mochila de 20 kilos, entonces necesita más pausa, se necesita más descanso, necesita un momento, dejar de hablar con la gente y poder ir a caminar, darse una vuelta, buscar, ponerse a dibujar, lo que sea su elemento de regulación. Por eso es que nosotros hablamos de lo que se llama los ambientes inclusivos y ajustes necesarios. Yo tengo acá, por ejemplo, el Centro Altruye, que es uno de los centros que trabajo. Miren, por ejemplo, esto. Sirve, los que sean acá tenistas ya saben dónde pueden dejar sus pelotas que no les sirvan. Pero, por ejemplo, esto de que la silla. Y hay veces que también los otros que no, levanta la silla. Esto puede ser una tremenda ayuda. Acá en la Galería Uprint, que es donde hicimos la exposición, también pusimos pictogramas y apoyos visuales. Entonces, ¿cómo yo le explico a alguien? No, es que aquí no se entra, pero en los otros lugares sí. Pero miren, aquí se muestran todas las herramientas que se usan y, bueno, ahí está el taller. O sea, ya lo miré y entendí que ahí no, porque ahí es donde trabajan y que está en la exposición. Entonces yo estoy ahí plegándome justamente a entender el lenguaje visual y qué permite que ese mapa visual me entregue un mapa de qué va a pasar, me permite predecir, me permite saber qué elementos hay, y obviamente en un ambiente que es más predecible, que es más comprensible y que es más accesible, puedo participar mejor socialmente. ¿Por qué? Porque en el fondo me siento en un ambiente que es más seguro. Y bueno, ahora, obviamente, que pedir los ambientes inclusivos y ajustes necesarios, tenemos una ley de autismo, que yo ahora la saco, pero para todo, así que, pero que también da un soporte a poder, digamos, ahora ya no es como, yo siempre decía que antes uno conquistaba voluntades y ahora no, ahora, digamos, ya hay que subirse a este carro. Entonces, por ejemplo, ¿qué cosas son importantes? Y poder entender, y esto mirado para los sistemas escolares, para la familia, también para, digamos, los distintos terapeutas, el conocerse. ¿Yo por qué ocupo ese guión? Porque hablo, por un lado, de las personas cuidadoras, pero también de la propia persona, porque uno entrega habilidades para la vida para que no se dependa siempre de un otro, sino que, también la persona pueda implementar y saber cuáles son sus estrategias reguladoras, poder decir, por ejemplo, no sé, como un chiquitito les dice, están en la semana al colegio y hay un parlante ahí y él les dice, tengo espectro, así que me voy a ir un rato para allá, vengo al tiro, y que pueda saber, digamos, cómo se va a ir a abordar. Entonces, primero, conocer los intereses profundos. Como terapeutas familiares, como personas cuidadoras, personas del colegio, ustedes, todos los que quieran ser amables con el autismo, conocer los intereses profundos de la otra persona, preguntarle, investigar, dar un espacio para que se pueda expresar. ¿Por qué? Porque ahí está su mundo y eso es algo muy valioso. Segundo, conocer qué elementos pueden desregular. ¿Por qué? Porque ahí yo puedo anticipar, puedo prevenir o puedo saber si, por ejemplo, que mucha gente va a desregular, yo me puedo anticipar y moverme un poco antes. Si, por ejemplo, una piñata, imagínense que es caótico, a lo mejor yo, esa mamá del cumpleaños, puede decir, oye, yo te tengo aquí tu bolsita de dulce. Mira, entonces ahí, después que al pegándose, pero no importa, yo a esa persona le entregué su bolsa de dulce porque la piñata va a ser desreguladora. Entonces, doy detalles así, podría darles así como estos tips
pero podría estar hasta mañana. Por eso es que estoy tratando de ser lo más breve, pero para darles como ciertos ejemplos de cómo uno puede hacer eso. Conocerse y validar y respetar los espacios de regulación, de que de repente necesita hacer una pausa, de que de repente estamos en un almuerzo y necesita ir a darme una vuelta al jardín y volver, y que no es como, ay, pero que no, qué mala educación o que se tiene que quedar sentado. No, acá la familia, cuando se resignifica como neurodivergente, entiende que ese espacio es validado, ¿no? Acompañar, preguntar, o sea, desde que alguien entra, oye, el ventilador está bien, necesitas que la persiana ajusto, o sea, poder preguntar primero por todo el tema sensorial, no dar cosas por supuesto, ¿ah? Contar con apoyos visuales y materiales para expresarse. Entonces, por ejemplo, ¿qué tips podemos tener nosotros? Y aquí algunas ideas tengo yo para terapias familiares, para distintas, digamos, o para las casas y todo. Primero, tener apoyos visuales. Este sitio, que es Arasac, el portal de Aragón, tiene material descargable libre, de libre acceso, gratuito, lleno de pictogramas de lo que se les ocurra. Así que, por ejemplo, en las consultas, en los colegios, en los lugares que ustedes tengan, podrían tener, igual como ahí lo puso Print, muy simple, buscar algún apoyo visual y decir, ah, yo voy a tener esto acá. Y eso ya hace la diferencia. ¿Ah? O podrían tener otro tipo de apoyo visual, no tiene que ser necesariamente ese. Preguntar antes por interferencias sensoriales, o sea, así en la ficha, como tengo anotadito el perfil sensorial, preguntar si hay interferencia, porque a lo mejor si yo sé que hay una interferencia al ruido y tengo, no sé, un calefactor, voy a tener calefaccionado antes para que cuando llegue esa persona lo voy a apagar. Porque si no, ese va a ser una mosca en el oído y va a estar interferida esa persona en todo momento. ¿Ah? Entonces yo poder saber, o si algo tengo que sacar, no, o sea, es que hay una fobia a las plumas, listo, hay lugares donde tengo los animales invertebrados escondidos en un lado, las plumas en otro lado, porque uno también, eso es parte de ser amable con el tema. Validar los usos de fidgets. ¿Ah? Miren, aquí yo tengo el pop-it, pero digamos tener todo este tipo de fidgets sensoriales que permiten de que a veces se necesita algunas cosas como para poder ir y que es necesario como una forma de poder regularse sensorialmente. Entonces el fidget ayuda mucho, sobre todo, por ejemplo, para hablar de temas conflictivos, cosas angustiosas, que la persona de repente se le permita que no tenga que hacer contacto visual y pueda estar así, pero que en el fondo está participando, pero que necesita este refugio también. Permitir llevar objetos seguros, o sea, si hay algún, ahí yo puse, por ejemplo, este ejemplo, el nombre del pingüi, no, pero por ejemplo, si quiere llevar sus materiales, también poder acoger, si tiene, no sé, muchas veces armamos mochilitas sensoriales o ciertos objetos que los pueda tener porque son reguladores. Permitir las actividades en paralelo. ¿Ah? Por ejemplo, acá un origami precioso que me regalaron, pero que también hay veces que alguien para poder conectarse necesita estar haciendo una actividad en paralelo y que justamente tenemos el prejuicio, ¿ah? Como el dibuja en clase, al contrario, cuando está dibujando y haciendo origami, cuando está más concentrado en lo que estamos hablando. ¿Por qué? Porque es ahí que está la conexión. Entonces, por ejemplo, permitir que pueda tener esa actividad en paralelo. Si yo les dijera, por ejemplo, en todas partes, y me ha resultado, en hartas partes han comprado en colegios, en hartos lugares, tener una cajita sensorial. O sea, decir, hoy voy a tener una cosita como con una esencia con olor, voy a tener algunos fidgets, oye, en eso yo no tengo convenio con nada, pero uno va al mall chino y encuentra de todo una pelotita para apretar, algo que sea suavecito, también a lo mejor tener algún dulce de distinto sabor, así como algo ácido o algo más dulce, pero poder tener alguna caja sensorial que sea reguladora. Y muchas veces, para abrir conversación, el háblame cuesta mucho más. ¿Por dónde empiezo? Pero ¿qué en realidad me quiera preguntar? En cambio, por ejemplo, muchas veces se puede ser muy útil contar con algunos apoyos de preguntas estructuradas. Yo tengo miren, no lo puse aquí, siempre cuando hago clases se me empiezan a ocurrir cosas en el camino. Yo tengo un tablero abierto en Pinterest, donde tengo un montón de, así como láminas de preguntas estructuradas que uno puede hacer, como por ejemplo, para abrir conversación,
checklist, cosas que me molestan, cosas que me gustan, cosas que me hacen feliz, distintas preguntas como de juego, o por ejemplo acá tenemos este juego didáctico de distintas preguntas, o buscar, pero que en el fondo cuando yo abro una pregunta y doy el pie, eso era, que no sabía exactamente qué era lo que quería que le contestara. Entonces, siempre tener un apoyo de preguntas estructuradas, de juego, o alguna escala, de algo puede ser termómetros, por eso les digo que ahí todos esos apoyos visuales son súper útiles. Hay lo otro, en el ambiente inclusivo, por ejemplo, esto, si de repente molestan los zapatos y su comodidad es sin zapatos, bueno, sin zapatos. ¿Por qué? No sé, porque acuérdense, situación especial, también tengo que respetar las reglas especiales y que sea un ambiente más amable. Por ejemplo, acá yo tengo, este mono es de figura humana, pero este fue un invento, le llaman palín, le he puesto hartos nombres, pero por ejemplo, a veces cómo puedo expresar una emoción y que no sé cómo decirla, pero quizás la puedo matizar en este mono. Y puede ser súper explícito y puede ser súper potente esa expresión. Acá tengo un montón de fidget, los venden en todas partes, por ejemplo, también cuando se dan estrategias, dar estrategias concretas, por ejemplo, respira. No, o sea, también es como ya respiro, pero sí, siempre estoy respirando. Pero por ejemplo, miren acá, respira como si hueles una flor, bota el aire como si soplas una vela. Listo, yo puse una imagen mental, incluso aunque yo lo diga verbalmente, pero la persona, cuando yo le dije como que hueles una flor, se vio oliendo una flor, se vio soplando una vela. Listo. Entonces ahora empiezo a entender, huele una flor, soplo una vela. Tener como ciertos elementos, aquí por ejemplo hay ciertos elementos que pueden ser súper decidores, como aquí yo tengo los patos, que me encanta el pool, pero que en el fondo que también pueden ser unas grandes ayudas. Stickers, aquí de por ejemplo poner límites, usar objetos que sean conocidos. Yo aquí hice una colección de stickers, ¿sabes? Porque había tan poco material antes que fue necesario poder generar herramientas. Este es un juego de hilo con meme, nunca lo regalen, porque es bien censurable, pero una vez que ustedes censuren un montón de tarjetas y un montón de preguntas, es súper útil usar memes, stickers como apoyos. Comprender lo que significa muchas veces estar en una jungla sensorial. Y acá, perdón, que para poder ir avanzando y poder entender que también hay distinta batería social. Entonces, muchas veces las personas tienen que poder descansar un poco antes. Y para ir terminando, entonces yo me quedo con esta frase que, digamos, ilustrarla para también ser pensador visual, que muchas veces cuando se recibe un diagnóstico es como a veces se cierra una puerta, pero se abre un universo entero. Así que bueno, ya estamos ahora en la pausa para poder atender las preguntas. Yo voy a dejar de compartir pantalla, ya veo ahí, yo tengo que regularme con la hora, así que ya vi la cara de Tamara ahí que me dio la señal de Batman para entonces estar atenta a las preguntas que puedan tener. Oh, muchas gracias, Connie, mucha información, muchas ganas de seguir curioseando y felizmente hay algunas preguntas como que he ido dando respuesta en estas orientaciones y lineamientos a la familia. Entonces, hay varias preguntas, vamos a tratar de escoger algunas que aunen otras. De la familia, por ejemplo, preguntan, interesante porque se repite de distintas maneras, ¿cuál es el momento más oportuno para entregarle el diagnóstico a un niño? Y también te comento al tiro otra pregunta de familia a propósito de eso también, cómo abordar a los hermanos, con esto de que a veces, dependiendo de la magnitud de las dificultades o de las posibilidades, los padres a veces dedican mucho tiempo a un niño del espectro y a veces un niño neurotípico queda como más a la deriva. Entonces la pregunta es, recomendaciones respecto a los hermanos, en la línea más neurotípica de un chico del espectro, chica o chique, y el tema de cuándo se sugiere tramitarle el diagnóstico al niño.
Me encanta esa pregunta porque cuando yo empecé en esto había un curso y yo preguntaba, ¿cómo lo hacemos con el diagnóstico? Porque se hablaba mucho del etiquetar. Y muchos años era así, yo iba a todas partes y decían, el etiquetar, poner nombre. La verdad es que siempre se va a etiquetar y entonces hay que poner la etiqueta correcta. Y el diagnóstico, la idea, al igual que por ejemplo, como puede ser en el caso de una condición física, como en cualquier caso, es transmitirlo desde siempre y es un concepto que se va a ir llenando. Por ejemplo, y ahí una de las cosas primero es que no sea como una revelación, como decir, ya cumpliste tal edad, ahora puedes entender. Por ejemplo, hay veces que abrimos el diagnóstico con chiques de 4 años. Entonces yo le hago unos monos los florks. ¿Qué le gusta a la mamá? No sé. A la mamá le gustan las carteras, dibujamos con la cartera. Al papá el computador y hacemos el símbolo del infinito. Y a veces ellos dicen, no, estoy en el espectro, otros dicen autismo, muchos dicen, tengo una mente diferente, pero lo integran, entonces después, quizás en ese minuto no se entiende, pero ese símbolo del infinito, eso está, y ese concepto se va llenando, pero en la medida que se va comprendiendo, lo sabe desde siempre. El tema de la revelación, como de repente tengo que comunicarte esto, es mucho más complejo. Por otro lado, por ejemplo, yo hago intervenciones en los colegios y una de las cosas que hago mucho es, por ejemplo, explicarlo con ciertas metáforas. Entonces, por ejemplo, no tengo acá mano, pero llevo el iPad y el Android. Entonces digo, miren, estos son distintos sistemas. El iPad hace cosas maravillosas, pero hay aplicaciones que hay que pagarlas, en cambio los otros vienen de fábrica. Bueno, la aplicación es como la terapia que descargamos y que se puede llegar a lo mismo, pero por distintos caminos o haciendo distintos esfuerzos, y así también hay aplicaciones que con uno y con otro no son compatibles, y que así también somos los seres humanos. Y, por ejemplo, cuando yo voy a un colegio, a veces con chiques de tercero básico, yo les muestro los celulares y entienden, ¿no? A veces, por ejemplo, yo ahí me pliego a los intereses profundos, otras veces lo explico con los Pokémones, otras veces lo explico con los dinosaurios, con distintos caballos y un unicornio, por ejemplo, que usan harto el unicornio, o por ejemplo, también con auto eléctrico y auto a gasolina, entonces que el auto eléctrico contamina menos, o sea, como la sinceridad, todo que sea más transparente, pero que hay que recargarlo antes. Y de distintas maneras, pero la idea es que sea desde siempre e incluso poder transmitirlo también al curso, a los compañeros, a la comunidad, como algo natural. Entonces, y de verdad que eso es lo que más ayuda, más que hacer una revelación, digamos, abrupta y en síntesis. Que sea desde siempre, que ahí generalmente eso lo acompañan los terapeutas, que se vaya entendiendo en la medida de que se va en el desarrollo, pero es tener esta noción de que siempre lo he sabido, que siempre lo he tenido, y explicarlo con los intereses profundos. Y esa es la mejor forma para poder comprender, digamos, el proceso. Muchas gracias. ¿Algo respecto a los hermanos en la inclusión en esto? Bueno, en este sentido, también cuando yo hablaba de la resignificación de la familia, es también decir, bueno, somos un equipo y poder, digamos, no solo, o sea, hacerlos partícipes, darle funciones, también, digamos, asumir un poco lo que les toca, que efectivamente hay ajustes que se van a tener que hacer, hay lugares que a lo mejor no van a poder ir todos y que va a tener que ir, no sé, pues la mamá se va a quedar con uno y el otro va a estar allá, y también poder desde ese mismo proceso dar los espacios para poder verbalizar lo que les pase con eso, pero también poder resignificar y poder mirar el aspecto resiliente, de empatía, de la capacidad de adaptarse, y desde la propia, quizás cuando a veces podemos tener más dificultades, de poder valorar las cosas que yo puedo hacer. Entonces, uno puede resignificar esto y tomarlo como un valor, como un valor tanto para los hermanos y también para la familia, pero siempre dando el espacio para poder hablar, dando espacio para poder verbalizar también, digamos, todo lo que le esté pasando, y hacerlo como un equipo en familia donde los hermanos son partícipes, hacen ayudas, tienen ideas, cooperan en cosas, inventan estrategias. Entonces también tengo que dar lo que se llama la agencia a los otros niños para que sean co-creadores de esta forma de ser familia. Muchas gracias.
Otra pregunta que va apareciendo es de las comorbilidades. Si pudieras comentar algo sobre las personas del espectro autista y la posibilidad de que hagan cuadros depresivos, y algunos ponen el acento también en los trastornos de la alimentación. ¿Qué comentarios, qué alertas darías al respecto? Bueno, una de las primeras cosas que hoy en día en este paradigma se habla de las coocurrencias. ¿Ah? ¿Y por qué de las coocurrencias? Porque muchas veces nosotros se parte de que no, o sea, el autismo no es despatologizarlo, y que yo voy haciendo una mirada en la globalidad, y ahí voy viendo, por ejemplo, si en esta persona hay algún tema de ansiedad, si, por ejemplo, hay algún tema voy analizando, como yo les decía, en este círculo las distintas áreas y haciendo una evaluación global de cuáles son las necesidades de apoyo. Efectivamente, hay contundente, digamos, evidencia de que hay una correlación importante entre, digamos, los temas de la conducta alimentaria con el espectro, y eso está ampliamente documentado. Y también, digamos, y en ese sentido, la parte de un poco de la probabilidad del tema, ya sea de ansiedad, de autoestima y todo, tiene que ver muchas veces con el ambiente. Entonces, por eso, cuando uno ve distintas trayectorias y ve ambientes que contienen, se hace una apertura, por ejemplo, en los colegios, los profesores, que saben todos los profesores, hay una apertura en los cursos, hay un trabajo preventivo en eso, muchas veces no aparecen porque en el fondo el ambiente está preparado y va acompañando. Entonces también ahí tengo que mirar cuánto tiene que ver con la condición y con el funcionamiento de la persona, o cuánto hay muchas veces que son a consecuencia de ciertos temas que son más ambientales, y cómo se pueden generar estrategias de intervención para poder resolverlo. Y muchas veces hoy en día, con toda la información que se tiene y un diagnóstico temprano, ser proactivos en eso y anticiparse e ir haciendo esos procesos previos. Entonces, por ejemplo, el acompañamiento de vida, pensando en la transición universitario, muchos universitarios, por ejemplo, yo el jueves voy con alguien, voy a la universidad, miramos, calculamos de la entrada hasta dónde, cuánto nos vamos a demorar en llegar, uno habla con el encargado de inclusión del lugar. Entonces, uno va anticipándose y ya va viendo que las experiencias son súper exitosas. Entonces, en ese sentido, toda esa anticipación y desplegar todos los dispositivos posibles es una ayuda bien importante. Y sí, efectivamente se dan esas coocurrencias también. En el caso de mujeres hay que estar con harta atención al tema de la menarquia, y en la adultez a la menopausia. El tema está muy documentado, el tema, como dicen, de la conducta alimentaria, y hay hartos temas que sí, que pueden ser coocurrencias y que esas tienen que ir siendo evaluadas individualmente por los profesionales, pero siempre tiene que haber una evaluación global en términos de salud para poder ver cosas también, porque hay veces que hay cosas que tienen que ver con la condición y hay cosas que no. O sea, también yo muchas veces les digo, pero si también es un niño, una niña, un niñe, o es un adolescente, y no todo se debe a la condición. Entonces también en eso es importante tener una evaluación multiprofesional. Claro. Mira qué interesante, porque vas dando hartos señalamientos tal vez para esta pregunta que hacen respecto al sistema escolar, sobremanera con chicos del espectro que tengan temas de desregulación emocional o conductas explosivas. Nos hablaste de estas características del hiperfoco, de la hipohipersensorialidad, puesto que estás contando de anticipar. Pero pensando en este grupo que preocupa a veces a los colegios de cómo regular las conductas a veces autoheteroagresivas o conductas un poco explosivas a propósito de la frustración, pensando en el espacio escolar, ¿qué reflexiones, qué sugerencias se te vienen? Ya, perfecto. Bueno, este es un tema súper, voy a cómo ser sintética, porque aquí uno se podría explayar. Pero una de las cosas, primero, que es importante cuando yo les decía sensorial. Todos saber el perfil sensorial, porque eso es lo primero para saber cuál va a ser la regulación. Entonces, por ejemplo, y que ha resultado súper bien en colegio y todo, primero anticiparse. Uno no solamente le enseña como ciertos anticipadores al mismo niño o niña, como de decir, ay, cuando siento esto, como que tengo que salir, sino también ir regulando cosas de poder salir antes de la desregulación. Pero generalmente lo que ayuda primero es sacar a este niño de la sala.
O sea, como salir del entorno, ¿por qué? Porque va a haber más invasión sensorial. Segundo, y que esto es súper importante, lo primero que tiene que hacerse es la regulación. Entonces, muchas veces esto de que pidamos disculpas y solucionemos conversando no es una buena estrategia. Generalmente lo que va a hacer es que se desregule más, conteste algo y, digamos, sea un poco más complejo. Entonces, una de las grandes sugerencias, primero, la regulación sensorial con los elementos que ya sabemos que le sirven. O sea, puede ser, mira, ponte tus audífonos y vamos a ir a dibujar, vamos a ir a correr. Por ejemplo, yo tengo un chico que a mí como me gustan las aves, le puse el tema de las aves, entonces ya aprendió, no, voy a ir a observar las palomas, inventa, por ejemplo, arma todo, hoy se pelea esta paloma con esta, o las cotorras, pero y darles espacio para ir a observar. Otros, por ejemplo, ver un video de YouTube administrado, porque obviamente no lo puedo bajar todo el tiempo, pero sí quizá, y poder buscar qué cosa, o ir donde sus fidget toys, etcétera, y primero regularse. En ese momento también es súper importante que muchas veces está esta tendencia como muy neurotípica, voy y te miro en los ojos y quiero saber, no. Hay veces que eso también puede ser invasivo, entonces, junto con saber cuáles son las necesidades, y eso también es una información que debieran entregar los cuidadores, que debieran ir los profesionales a los colegios a observar o tener reuniones con el equipo, porque eso es lo primero, o sea, uno debiera y entregarlo por escrito, estos son los tips, esto tenemos que hacer. En muchos casos yo me reúno, voy al consejo, ahora online, pero muchas veces iba a presenciar al consejo con todos los profesores al inicio de año, o sea, no vamos a esperar que llegue una regulación, esto lo vamos a hacer antes, para que justamente poder trabajar con esto, y todos tienen el crisis plan, digamos, que hacer. Pero, por ejemplo, ayuda una cosa muy simple, es sentarse hombro a hombro. Yo muchas veces cuando trabajo, no trabajo frente a frente, nos sentamos silla hombro a hombro, generalmente con un elemento al medio, que tiene que ser un elemento de interés profundo, o el Pokémon, o el mono, o lápices para dibujar, etcétera, y voy mirando intermitentemente y voy acompañando. Ahora, si yo sé que, por ejemplo, puede tener bajo registro y que a lo mejor puede haber una desregulación muy fuerte, una de las cosas que se sugiere es, por ejemplo, abrazar pero por la espalda. Y muchas veces mecer, porque a veces esta información vestibular y propioceptiva regula, y solamente tener lo que se llama una frase ancla, que es una frase que todos dicen la misma siempre, ya va a pasar. Con otros hacemos de los surfistas, viene la ola, o no sé, llevemos toda la nube, lo que sea. Entonces uno puede con ese elemento ir regulando. Hay otros, por ejemplo, que hacemos con temas concretos. Por ejemplo, hay algunos que quieren decir un montón de cosas, entonces con una bolsa de papel para no andar contaminando, tome la bolsa de papel y, pero dilo así, pero imagínate que dice todos los garabatos que quieres, listo ya. La bolsa de papel se fue. O en otro, inflar un globo. Entonces, vamos a inflar este globo, pero cada vez que estoy enojado, y después, ¡pum!, tiramos el globo al universo. Ya se fue esto. O sea, cuando yo tengo materiales sensoriales, puedo usar un referente visual, porque el globo, la bolsa como para decir las palabrotas, tener el lápiz para rayar, no sé qué, y después ya romper el papel, picarlo, hacerlo así 1000 pedacitos y tirarlo. Ese tipo de descargas pueden ayudar mucho, y que permiten, porque también se necesita una descarga muchas veces corporal, y justamente permite como poder hacer eso, y ya volvemos a la regulación. Esas estrategias, que son bastante simples, pero en general cuando le he ido a dar a los colegios han resultado bastante, o sea que tienen los globos rojos, la bolsa de los garabatos y así. Hay cosas que se le ocurren, hay un montón de cosas que se le han ocurrido a los chiquillos y que yo las encuentro genial, y digo, ya, permiso, pero la voy a acuñar y la voy a lanzar al mundo, porque son estrategias que se le han ocurrido de regulación que pueden ser súper útiles. Muchas gracias. Tenemos poquito tiempo, pero una última pregunta. Preguntan aquí ahora, ¿cuál sería la utilidad práctica de la ley de autismo que contaste con tanta alegría y a todos nos trae como también como esperanza? Preguntan, en la familia hoy día en particular, ¿en qué me aporta la ley de autismo? Y también asociada a esa pregunta y otra que dice, ¿tiene esto que ver con el carnet de discapacidad?
Ya, bueno, miren, ahí yo creo que ahí hay harto más que poder, que hay que poder mirar. La verdad es que la ley está recién promulgada, no es una garantía, y menos puedo yo decir, pero sí yo lo puedo hablar desde como mi propia experiencia como terapeuta, que por ejemplo uno siempre pide, digamos, los colegios se piden ajustes, hay colegios que son muy amables, acogen, pero en otros también tienen ciertas reglas. Entonces, en ese sentido, el hecho, por lo menos, y en mi experiencia, por eso les digo que ahí quizá habría que llamar a un abogado para hablar de eso, pero yo, hablando de mi experiencia como psicóloga, les puedo decir que valida mucho más que se puedan hacer estos ajustes. ¿Por qué? Porque ya no son cuestionados. Yo ya no tengo que apelar a la buena voluntad del colegio, de ir a hablar, sino que hay una ley, entonces, digamos, nos dicen caja sensorial y compran la caja sensorial al colegio. O implementan una sala de regulación, o tienen un encargado de inclusión y se contrata una persona para eso, o invierten en formar y capacitar a docentes. Entonces, en eso, y eso yo sí lo he visto y lo he palpado, pero creo que la ley es papel y en el fondo hacer la realidad es algo que lo vamos a poder evaluar con el tiempo. Pero sí, para los profesionales nos permite poder ya no tener que pedirlo por favor, sino que poder, digamos, pedir ciertas garantías que son legales. Y por otro lado, todo el tema del tema del carnet de discapacidad y es bien importante el tema de la credencial, ¿eh? Eso digamos, tiene varias ayudas y también el Registro Nacional de Cuidadores. Quizás eso, entendernos ahora, porque es un tema que es bastante largo, pero que sí, yo les digo que consulten en el Senadis, infórmense de eso, hay harta información en, digamos, acceder. ¿Por qué? Porque es un tema que es bien importante. Yo quizás por eso es algo que es extenso, que quizás también hay personas que están mucho más formadas que yo como para darles esa información, pero les digo desde ya que sí hagan, hay hartas cosas, por ejemplo, que desde no tener restricción vehicular, poder usar cierto estacionamiento, hay muchas garantías y ayudas que se dan en distintos aspectos, por ejemplo, bueno, ¿se acuerdan ustedes de la pandemia, el tema de la salida? Pero hay hartos aspectos son relevantes y que tema, por ejemplo, en los aviones, por ejemplo, digamos, hay hartas ayudas en lugares de transporte, lugares públicos, cajas de supermercado. Entonces, es súper amplio y yo lo que les puedo decir es que vayan, revisen todos los documentos, en el Senadi está todo disponible, porque ahí es un tema que sí, es importante revisar, y también del Registro Nacional de Cuidadores, de inscribirse ahí, porque, digamos, como dicen la frase, cuidar es un trabajo. Exacto. Oh, Connie, muchas gracias. Quedan muchísimas preguntas. Agradecerte tu presentación, como alguien pone allí, el respeto con que muestras hacia la población neurodivergente o neurodiversa, o que debiera ser para toda la población neurotípica. Se agradece tu optimismo, tu creatividad, y siempre es como así, amplía mucho la mirada y las posibilidades. Yo creo que esta imagen que muestras de que se cierra una puerta pero se abren muchas, es muy señero cuando tú presentas. Preguntan mucho cómo seguir informándose. Yo creo, tú tienes tu página en Instagram, ¿cierto? Sí. Ahí y ojo, yo en la página de Insta, bueno, es que este tema, a ver, yo también quiero dejarle el bichito, o sea, sí, porque pues, obviamente que en los 45 minutos esto es como un barniz, o sea, esto investiguen, pero acá podemos, o sea, yo agarro un chelo y me puedo quedar hasta mañana conversando, pero lo que sí les quiero plantear, sí, en el Instagram yo además cito o sea, voy en las historias reposteando de muchos sitios que son de muy buena calidad. O sea, no es información que genero yo, sino que en el fondo me permite a mí mirar y decir, oye, este contenido es de buena calidad, entonces lo voy a subir a story, y la gente que me sigue dice, voy a seguir esta cuenta. Entonces voy revisando porque hay muchas personas adultas, autistas, que hacen un trabajo maravilloso de generar contenido, de informar,
hacen, digamos, unas revisiones bibliográficas, pero de verdad increíbles, diagramas increíbles, cuentan. Entonces, mi aporte es poder, digamos, como seleccionar, mirar, hacer este como tamizaje, decir, no, esto está de buena calidad, y lo subo para que después puedan ir siguiendo las páginas y también validando así todo el aporte que tiene la comunidad autista, las voces adultas autistas que están haciendo un enorme esfuerzo por poder ir dando cada vez más información, y también ahí voy subiendo muchos talleres y cursos gratuitos abiertos a la comunidad, webinars que van a ir siendo publicados. Yo tengo algunos capítulos en Cantando Aprendo a Hablar, en podcast en Spotify, si quieren escuchar en el, digamos, y también, bueno, ya hay webinars, en el Instituto Palermo he hecho webinars, y entiendo que dejaron grabados en los videos, y ahí quizás a mí me falta armar el canal de YouTube para juntar los videos que he dejado en todos lados y subirlos, pero eso será, no sé, voy a necesitar ahí alguien que me ayude a hacer ese trabajo, pero ahí tienen un espacio, y el Instagram es @Connie_Miralles. Eso, ahí la Vero la puso también en el chat, ¿cierto? Ojo, les digo que Connie_Miralles, eso. ¿cierto? Es bien híbrido, porque yo como también dibujo, organizo concursos de dibujo y todo, hay de todo un poco, pero siempre es de pensadores visuales y también ideas terapéuticas, por ejemplo, desde masa, plasticina, cosas con papel, o sea que también para ver, hoy ¿qué puedo hacer? Y de repente, hago eso. Yo le digo a harta gente, no tengo convenio con nadie, pero claro, pareciera como que estoy así asociada con los bolchinos y todo, porque ahí siempre voy subiendo algo nuevo, o también muchos papás, mamás, cuando crean algo, me regalan una muestra para yo mostrarla, por ejemplo, en los mismos Instagram, o los chiques también, y algunos les ponemos sus seudónimos, sus nombres de fantasía, pero voy contando lo que hacen, y ellos están muy contentos de compartirlo también. Muchas gracias, Connie. El equipo pide que te quedes un ratito cuando ya cerremos, ¿cierto? Y invitar a toda la comunidad a nuestro próximo conversatorio, que es el 29 de agosto. Va a ser la familia, barreras y facilitadora de un envejecimiento activo en sus seres queridos mayores. Vamos a transitar a otra parte del siglo vital. Buenas noches a todos y muchas gracias por su asistencia, y nos estamos encontrando. Chao.